Ahora vamos a iniciar con lo que corresponde al cuerpo de la página web. Bien. Entonces, vamos a contraer la última carpeta, el último grupo, que es la barra de menús, ¿cierto? Tal cual lo podemos ver acá. Vamos ahora a crear un menú nuevo, un grupo nuevo. Vamos a crearlo acá. Entonces vamos a capa, nueva, grupo. Listo, y vamos a crear un grupo nuevo. Listo, a este grupo lo vamos a denominar, ¿sí? Vamos a denominarlo, por ejemplo, cuerpo. Listo, asignaré un color diferente a todos los demás que hemos ya asignado. Por ejemplo, acá un grisecito, un amarillito, ¿sí? Y ok. Ahora, para agregar más capas debemos tener seleccionado lo que corresponde al grupo, ¿cierto? En este caso, al grupo cuerpo. Y ahora, dentro de este grupo cuerpo, crearé un subgrupo. Por ejemplo, en capa, nueva capa, grupo, ¿cierto? Dentro de este grupo llamado cuerpo. Y a este grupo que voy a crear lo voy a llamar publicidad. Luego de colocarle el nombre, vamos a decirle OK. Y ahora nos queda, nos quedó por encima de este otro grupo llamado cuerpo. Entonces vamos a tomarlo y lo dirigimos encima del grupo cuerpo. Y observen que dentro del grupo cuerpo nos queda otro grupo llamado publicidad. Ahora vamos a iniciar a desarrollar la sección de publicidad. ¿Listo? Entonces, ahora seleccionando el grupo publicidad, crearemos una nueva capa. Esta capa de acá, ¿listo? Por ejemplo, un doble clic sobre el nombre para cambiarle el nombre. Entonces a este lo vamos a llamar, por ejemplo, fondo de publicidad. Ahora que hemos creado este fondo de publicidad, ¿listo? Ahora que hemos creado este fondo de publicidad, ¿listo? Vamos ahora a iniciar a seccionar, ¿sí? Por medio de una selección, el objeto, o sea, el rango que vamos a utilizar o el tamaño que vamos a utilizar para esta publicidad. Por ejemplo, nosotros podemos crear acá, voy a mostrarles acá de forma rápida. Podemos crear acá, por ejemplo, una pequeña selección, por ejemplo, hasta acá, para la sección de publicidad. Inclusive podríamos crear una segunda sección acá, así como lo podemos observar, para la sección, por ejemplo, de los usuarios, ¿cierto? Quiero que me presten mucha atención. Para la sección de los usuarios. Entonces, podríamos tener acá dos secciones, ¿listo? Dos secciones, por ejemplo, una para la parte de la publicidad y otra para la parte del login. O podríamos nosotros dirigirnos acá en la parte superior y adecuar esta sección que tenemos en blanco, ¿cierto? Para trabajar el usuario y el login. Por ejemplo, si un usuario necesita ingresar al sistema. Y podríamos evitar este espacio y dejarlo simplemente para utilizarlo totalmente para la publicidad. ¿Bien? De todas maneras es una opción, ¿sí? Para poder ampliar mejor las opciones de la página. En fin, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear acá una pequeña selección. ¿Listo? Donde irá la sección de publicidad. Bueno, creo que acá me quedó algo pequeña la selección. Vamos a ampliarla un poquito. Entonces, para no tener que modificar, nuevamente volver a crear la selección, en la parte superior tenemos el menú selección. Y dentro del menú selección tenemos algo llamado transformar selección. Esta opción nos permite a nosotros transformar la selección. Ojo, no estaremos afectando la imagen, estaremos afectando la selección que podemos modificar la selección. Muy bien, entonces miren, transformar selección. Y observen que nos aparecen los cuadros, los puntos de modificación. Para visualizar mejor el objeto voy a venir acá a vista, mostrar y desmarcar esta opción que dice guías. Y podremos observar mejor el objeto como tal. Ahora podemos ampliarlo tanto como queramos. Por ejemplo, por ahí estaría bien la sección de publicidad. ¿Listo? Y podemos darle acá un OK o un Enter para aceptar los cambios. Para visualizar nuevamente, las guías, vamos a menú vista, mostrar y guías. Y nos muestra nuevamente las guías que estamos utilizando.
Observen que acá tenemos una selección, ¿cierto? Si oprimimos control H, ¿sí? No es que se borre, básicamente oculta todo tipo de guía, ¿sí? Incluyendo selecciones. ¿Listo? Entonces, teniendo seleccionada la capa fondo de publicidad, ¿cierto? Tomaré un pincel, por ejemplo con cargado de color blanco, y pintaré esta sección. Observen cómo nos va quedando el objeto. ¿Cierto? Entonces nos va quedando acá la sección de la publicidad. ¿Listo? Quitaremos la selección yendo a selección de seleccionar. Ahora, necesitamos crear la sección, ¿sí?, de los botoncitos para pasar entre las imágenes. Entonces, crearemos acá una nueva capa. Y a esta capa la vamos a llamar, por ejemplo, botones de atrás y siguiente. ¿Listo? Para crear los botones que nos van a llevar hacia adelante y hacia atrás. Ahora, crearé una nueva selección en un lugar específico para añadir una medida específica. ¿Listo? Como la que tenemos acá. Pero la idea sería que fuera de una forma uniforme. Entonces, para que sea uniforme, tomaré una selección general más o menos de esta amplitud, ¿sí? Y ahora utilizando acá restar a la selección o restar de la selección, trataré de ubicarme en un punto específico para poder restar de la selección que hemos creado y que queden más o menos iguales las dos selecciones, como vemos acá. Las pintaré igualmente de blanco. Ojo, estamos parados en los botones de atrás y siguiente. Quitaré la selección, selección de seleccionar, y observemos cómo nos queda el resultado. ¿Listo? Entonces, esos dos botones voy a bloquear acá la transparencia y los pintaré de un segundo color para poderlos diferenciar. Listo, y utilizando la herramienta mover y con el teclado voy a bajar estos dos botoncitos, lo que vamos a crear como botones. Más o menos los ubicaré en unas secciones donde se pueda visualizar más o menos en la mitad de cada botón, ¿sí? Como lo vemos acá. ¿Listo? Ya que tenemos esta sección así, ahora podemos directamente a cada botón darle una forma nueva para poderlo trabajar. Por ejemplo, vamos a crear una selección, ¿sí? Y en esta selección voy a crear una especie de flechita. ¿Listo? Entonces, ustedes se pueden acercar tanto hasta que vean todos los píxeles y poderse guiar mejor por medio de los píxeles. O es más, podemos utilizar una herramienta de texto más fácil. ¿Listo? Para que visualicemos de qué color con qué color estamos trabajando. ¿Sí? Algo así, por ejemplo. ¿Listo? Y ahora tomaré el mismo texto, lo duplicaré, puede ser con un control J, un clic derecho, duplicar, ¿cierto? O simplemente tomando la capa de texto que acabamos de crear y arrastrándola hasta este botón de capa nueva y nos crea una copia, ¿sí? Ahora podemos tomar este texto que creamos y arrastrarlo y con la herramienta texto modificar nuevamente el texto para que nos quede básicamente lo contrario. ¿Sí? Nos quedaría algo como esto. ¿Bien? ¿Estamos? Tomaré estas dos capas, les daré un clic derecho y puedo, por ejemplo, rasterizar el texto para que me quede como imagen. Le doy por último un clic derecho
Y le diré acá combinar capas para que me quede en una sola capa. ¿Listo? Bien. Y ahora por último tomaré esta misma. Quitaré acá la protección de los píxeles. Y crearé una sola capa a partir de estas dos capas. La capa de los botones y la capa del texto. ¿Listo? Entonces clic derecho. Y le diré acá combinar capas. Obtenemos algo como esto. ¿Listo? Ya que tenemos esto así, observen que ya tenemos la sección de publicidad. Entonces este fondo de publicidad lo podemos cambiar por alguna imagen o fotografía que corresponda a publicidad. Para brindarles un ejemplo, en la parte superior podemos ir a archivo, colocar y colocamos alguna imagen. Buscaré acá rápidamente alguna imagen en la biblioteca de imágenes. ¿Listo? Y ahora para mejorar puedo decirle acá clic derecho, ¿cierto? Y entonces le decimos crear máscara de recorte. Y ya tendríamos, por ejemplo, una sección de publicidad. Y observen cómo se va visualizando el ejemplo. ¿Listo? Y para visualizar mejor aún el ejemplo, observen que estos botones quedan muy visuales. Entonces podemos tomar acá la sección de los botones y bajarles un poquito la opacidad. Entonces ya tendríamos algo un poco más uniforme. ¿Bien? Ahora nos faltaría la sección de los botoncitos. ¿Sí? Entonces crearemos acá una nueva capa. Lo podemos llamar, por ejemplo, botones de paso de imágenes. ¿Sí? Ya en esta capa podemos utilizar ya sea, por ejemplo, una herramienta de marco elíptico. Y podemos crear acá rápidamente los botoncitos. ¿Listo? Ahora lo pintaré de blanco para visualizarlo mejor. Bueno, quedó de azul. De blanco. Acá ese botoncito nos quedó un poquito rarito. Vamos a cambiarlo un poquito. Sí, acá tendríamos un botoncito. Ahora necesitaríamos los demás botoncitos. Entonces, por ejemplo, puedo tomar esta capa y duplicarla varias veces. ¿Sí? Para hacer aparecer los demás botoncitos. Observen que me estoy guiando por la cantidad de cuadritos para saber más o menos la cantidad o la medida específica para poder trabajarlos directamente. ¿Sí? Por ejemplo, acá tiene 1, 2, 3, 4, 5 píxeles de separación. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5 píxeles de separación para que me quede en la medida. ¿Bien? Ahora puedo tomar todas las capas, como lo vemos acá, y combinarlas para que me quede en una sola capa de botoncitos. Voy a duplicar una última vez estas capas. ¿Sí? Y lo que haré será eliminar algunos cuantos botoncitos. Por ejemplo, acá tenemos 6, vamos a eliminar 2. Tomaré, por ejemplo, la herramienta borrador. ¿Listo? Y a este último botoncito le bloquearé la transparencia. Y tomaré la herramienta. Le daré, por ejemplo, un grisecito. La herramienta de pintura. Y observen que acá tendríamos todos los botoncitos. ¿Bien? Ahora, nuevamente haré el mismo proceso. Los combinaré para dejar una sola capa de botoncitos. Resulta que necesitamos dejar estos botoncitos centrados con respecto a esta imagen de fondo, ¿cierto? Entonces, para eso utilizaremos alinear.
Seleccionamos acá la capa de botoncitos y la capa de fondo publicidad. Para hacer la selección simultánea, como lo vemos acá, podemos utilizar por ejemplo la tecla control. En la parte superior vendremos a capa, ¿sí? Vendremos a alinear y observen que acá tenemos las diferentes formas de alineación. Entonces vamos a decirle centros horizontales. Y observen que automáticamente los botoncitos pasan a la mitad de la imagen. Listo, hemos finalizado la creación de la sección de publicidad o de la barra de publicidad.